primero que se hace cuando uno va a hacer una cirugía es ver a qué pieza dentaria corresponde y en cuál de los maxilares está. Si está en un maxilar superior o en un maxilar inferior. Si está en un maxilar superior, ustedes tienen que conocer las tablas óseas, las paredes de, de ese hueso y tienen que saber diferenciar que en el maxilar superior hay un tejido óseo esponjoso y que en el maxilar inferior o en la mandíbula las paredes óseas, las tablas óseas, ya las corticales del hueso que han llevado la anatomía humana son más duras y más compactas que en el maxilar superior porque es un único hueso y su tejido óseo es compacto. Una vez tienen el conocimiento de esto, empiezan a observar dónde se encuentra el paso del nervio que inerva toda esa parte de la cara, o ese maxilar, o esa mandíbula, para buscar el lugar donde tengan que colocar la anestesia. Luego, y aquí viene lo más importante, es que tienen que conocer la pieza dentaria que van a extraer. Si es una pieza dentaria anterior, si es una pieza intermedia o si es una pieza posterior, si es superior o si es inferior. Entonces ustedes tienen que conocer y saber diagnosticar y observar en la radiografía ya de qué pieza están hablando. Y si no tuvieran la posibilidad de tener una radiografía porque están en el campo, en un año de provincia, ¿ya? Entonces tienen que observar bien la pieza dentaria y diferenciar un incisivo de un canino en la longitud de su raíz. Ambos tienen una sola raíz, pero unas raíces son más largas que otras. Si es un premolar, ¿cuántas raíces tienen esos premolares? Si es superior, si es primer premolar, si es segundo premolar. Si son molares superiores, ¿cuántas raíces tienen? ¿En qué disposición están? ¿Ya? ¿Qué característica tienen a partir del segundo molar cuando se invierte su angulación? Si son molares inferiores, a partir de los premolares inferiores hay mayor dificultad en la extracción porque las tablas óseas, las corticales óseas del hueso mandibular son más duras. Si bien hay dos raíces, ¿qué disposición tienen esas raíces? ¿No? Tienen que observar si están las dos raíces, si están separadas, si están unidas. Todas esas características ustedes tienen que observar y diagnosticar antes de hacer una extracción. Entonces, como ven, un acto quirúrgico, una cirugía en la boca, está dada en los dientes también y en los tejidos que la circundan. Entonces, el conocimiento de la anatomía dentaria en la cirugía es también importante. Ahora, viene otra cátedra, que es la operatoria, llamada también dentistería operatoria. Generalmente se la conoce como operatoria. Aquí, en esta clínica, cuando ustedes lleguen a la clínica o cuando estén en su consultorio, se van a dar cuenta que donde más continuamente uno está sobre los dientes. ¿Por qué? Porque la operatoria es esa especialidad, esa rama clínica que les va a enseñar la limpieza de una caries, la preparación de una cavidad, la colocación de medicamentos base en esa cavidad y la obturación de esa cavidad. A eso se refiere la operatoria. ¿Y dónde se hace? ¿Dónde hay caries en los dientes?
¿Dónde limpian la carie? En los dientes, en esa estructura del diente. ¿Dónde tienen que colocar los medicamentos? En esa cavidad que ustedes preparen, donde han eliminado la caries. Y después, ¿qué van a hacer? Después van a reponer lo que falta. Entonces, supónganse que acá tienen un diente. Acá esta pieza dentaria tiene una caries. ¿Ya? Entonces, tienen que limpiar todo este elemento cariado, llegar al tejido sano, ¿ya? Retirar todo lo que está dañado, dejar esa cavidad limpia. ¿Y qué tienen que hacer? Restaurar y devolverle la forma al diente. No es restaurar por restaurar. Tienen que restaurar devolviéndole la anatomía normal del diente. ¿Ya? Entonces, esa es una de las cosas importantes. Y esto lo van a ver todos los días. Una vez que ustedes están en la operatoria, hacen la revisión de los dientes y empiezan a observar todas las piezas dentarias de su paciente. Y van a ver ustedes que en la boca del paciente, ¿ya? Existe lugares donde la carie tiene predilección por formarse. Es decir, existen lugares donde la carie tiene mayor facilidad para formarse. A esos lugares, ¿ya? Donde la carie tiene mayor facilidad de colocarse, de formarse, se las llama áreas de proclividad. ¿Qué quiere decir un área de proclividad? Quiere decir que esta pieza dentaria puede tener lugares que son preferidos por la carie, ¿no? Y que en esos lugares generalmente se encuentra caries, que son proclives a encontrarse caries, ¿no? ¿Y por qué se denominan áreas de proclividad? Porque a estas áreas de proclividad, que yo puedo marcar aquí, por acá, ¿ya? A veces la lengua, con su autobarrido, los labios, los carrillos, la misma acción masticatoria, no puede eliminar los restos de alimentos que hay, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ya. A veces el cepillo tampoco logra sacar o tampoco logra eliminar los restos alimenticios de estos elementos que encontramos en los dientes. Entonces, ese autobarrido, que es propio de los tejidos de la boca y de la masticación, y el mismo uso de los cepillos dentarios, tienen dificultades para eliminar los alimentos que se encuentran en esos lugares proclives a la caries. Entonces, en las piezas dentarias existen lugares en ellos o en los dientes donde es muy difícil hacer una buena limpieza. Mucho peor cuando el cepillado que uno se hace lo hace a la carrera. Esas son las áreas de proclividad, que son lugares muy óptimos, muy importantes para la formación de la caries y tenemos que conocerlos. Por ejemplo, ¿dónde existen estas áreas de proclividad a la caries? ¿Ya? Estas áreas de proclividad a la caries las encontramos exclusivamente, hay algunas que son exclusivas del diente. ¿Cuáles son esas
área exclusiva de los dientes. Generalmente estas áreas exclusivas de los dientes las encontramos en los premolares y en los molares. Y son estos elementos, los surcos, las fosas, ¿ya? Esos surcos, las fosas y alguna profundización mayor que pueda haber en el surco, que son las fisuras. Entonces, todos estos lugares son proclives a la caries. Luego podemos encontrar otros lugares proclives a la carie. ¿Dónde encontramos esos lugares también? Encontramos en la unión de un diente con otro, en la unión proximal de un diente con otro, en los lugares llamados puntos de contacto. Ahí, en el punto de contacto o el punto de contacto, es otro lugar de proclividad a la carie. Luego tenemos otra área de proclividad en la unión de la encía y el diente. Es la unión gingivo-dentaria. Acá tenemos el diente, acá tenemos encía. En esa unión de la encía y el diente también es un área de proclividad a la carie. Se denomina surco gingivo-dentario. ¿Por qué? Porque une la encía con el diente, la encía o gingiva con el diente, por eso se dice gingivo-dentario. Entonces, como ven, hay elementos propios de los dientes, propios de la estructura del diente. Hay elementos por la unión entre un diente y otro. Y hay elementos de proclividad también donde se une un tejido blando con el diente. ¿Ya? Entonces, todas esas áreas son las áreas de proclividad, es decir, los lugares donde tienen mayor facilidad de formarse la caries. ¿Ya? ¿Han entendido? Sí, doctor. Muy bien. Cualquier pregunta la hacen nomás. Ahora, otra de las características que hay que tener presente es que nosotros curamos la caries de un diente, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un molar. Y por decirle, acá hay una caries, ¿ya? Entonces, yo limpio esta cavidad, ¿ya? Pero no tengo que limpiar ahí solamente en el interior de la cavidad y nada más. No, tengo que abarcar un poquito más de la cavidad para llegar al tejido completamente sano, tanto en el contorno de la cavidad como en la profundidad de la cavidad. Y esos lugares tienen que quedar tremendamente limpios. Esa es una extensión preventiva porque estamos llegando a un lugar sano para colocar el medicamento, colocar la obturación y que esa obturación no dure mucho tiempo porque tenemos la seguridad de que todo el tejido enfermo lo hemos retirado. ¿Ya? Así que, ¿y qué hacemos acá? Una vez obturamos, le devolvemos la anatomía al diente. Entonces, tenemos que devolverle todas las características físicas al diente en su estructura. ¿Ya? Si ahí habían surcos, tenemos que reponer los surcos, ¿no? Si había cúspide y está destruida la cúspide, tenemos que conformar la cúspide, ¿ya? Entonces, esa obturación que nosotros hagamos, ahí, aparte de darle la respectiva anatomía reconstructiva o devolverle la anatomía característica que tiene el diente, también tenemos que darle un buen espesor a esa
obturación para que pueda resistir cuando toque la acción masticatoria, pueda resistir la presión que se da durante la masticación. ¿Ya? Lo otro que tenemos que tener cuidado es cuando nosotros hacemos obturaciones también. Tenemos que saber en qué forma llega la fuerza a esa pieza dentaria. Pues si yo tengo un diente anterior acá y tiene una caries acá, yo la restauro esta carie, pero no hago una retención para que esta obturación de esta carie tenga resistencia, esto se va a salir. Entonces, yo tengo que hacer una extensión de esta cavidad, llegar acá, hacer una retención en esta cavidad, en esta pieza dentaria, ya esas retenciones así, para que esta obturación pueda durar más tiempo. ¿Por qué? Porque los dientes inferiores vienen y golpean ahí a ese nivel y como no hay retención, entonces pueden hacerla desplazar a esa obturación. Lo mismo sucede, por ejemplo, si yo tengo una caries en un molar o en un premolar, digamos en este molar. Si tengo una caries acá y yo limpio esta caries, ¿ya? Entonces tengo que, aparte de hacer un margen donde llegue a lo sano, tengo que extenderme y hacer una retención acá, ampliar y hacer una retención. ¿Por qué? Porque la masticación, la fuerza de la masticación llega de frente aquí a estas caras oclusales de los dientes posteriores y la puede sacar la obturación. Entonces tiene que haber una retención para que no pueda resistir la presión de la masticación. Entonces, para todo eso, ¿no? Tenemos que conocer las características y la anatomía que presenta cada uno de los dientes. Entonces, no es hacer una obturación por hacer, sino que hay que hacer con todas las características que pide cada una de las piezas dentarias y que requiere cada una de las restauraciones. Luego tenemos de la operatoria, que es su pareja de la operatoria, que es la endodoncia. Cuando nosotros hacemos una obturación y que era muy profunda y la pieza dentaria no reaccionó, o cuando ya la caries es muy avanzada y está en un tercer grado, hay dolor, o por último ya llegó a descomponerse y está en un cuarto grado de destrucción. Entonces de la operatoria saltamos a la endodoncia. ¿Y qué es la endodoncia? La endodoncia es el conocimiento y el tratar, primero conocer y luego tratar la morfología interna del diente. Entonces, si yo acá, ese molar que les mostré hace rato, esas caries, ya llegó y comprometió la pulpa, ¿no? Llegó acá y ya hay dolor y no sé del dolor o ya se descompuso. Entonces entramos a la característica de la morfología interna del diente. Y esa morfología interna del diente es una de las cosas más importantes para salvar el diente. Porque si no hacemos un tratamiento de endodoncia en las piezas dentarias, implica, y si no sabemos explicarle al paciente que esa pieza dentaria se puede salvar haciendo un tratamiento de endodoncia, entonces, ¿qué sucede?
nos vamos a dedicar a extraer dientes. Ese es el problema. Entonces, cuando nosotros hacemos un tratamiento en operatoria y vemos que ya hay un daño interno o hay un dolor o se ha descompuesto ya la pulpa, entonces llegamos a la realización de una endodoncia. Entonces, para eso yo tengo que tener conocimiento de la morfología interna que nos va a enseñar y que se lo voy a explicar cuando hablemos de conducto en cada uno de los dientes. Entonces yo tengo que sacar toda esta situación mala ahí. Tengo que hacer una perforación bastante amplia acá en la corona. Tengo que ingresar acá. Tengo que limpiar todo esto que está podrido aquí a nivel de la corona, sacar todo esto y voy a tener una cavidad así. De esta cavidad yo voy a agarrar, ¿ya? Voy a ubicar los nervios de cada una de las raíces. ¿Y qué voy a hacer? Y a tomar los instrumentos necesarios, como llamados o conocidos como limas, y con estas limitas voy a tratar de ingresar a cada uno de los conductos, siguiendo el trayecto de la raíz. Limpiar esos conductos, medir si la raíz tiene curva, tratar de llegar lo más que se pueda cerca al ápice, ¿ya? Medir, rellenar y una vez está rellenada la raíz, están rellenados los conductos, están limpiados y están rellenados, se vuelve a reconstruir la corona de este diente. Y si ya es una corona que no permite su restauración, así, con una restauración con obturaciones normales, ustedes colocarán una incrustación o una corona y el diente queda salvado. ¿Han entendido? Sí, doctor. Entonces, que una persona llegue con una pieza dentaria destruida, ¿no? Que la corona ya esté fracturada, no implica que ustedes tienen que extraerla. Hacen el tratamiento de endodoncia, reponen acá con, con una restauración metálica, con un perno, y lo forran con una corona. Y entonces están frente a la operatoria que les dio la endodoncia. Con la endodoncia salvaron la pieza y ingresa aquí la prótesis fija, colocan un perno acá, colocan una corona, la aseguran y tienen el diente repuesto. ¿Ya? Ahora está de moda sacar los dientes cuando uno no quiere curarlo para colocar implantes. Pero el mejor implante es la raíz del diente. Si ustedes tienen la raíz del diente, tienen una buena raíz, hagan una restauración acá que les aseguro que va a durar muchos años y se los digo por experiencia. ¿Ya? Entonces, la, la operatoria es el complemento o tiene como complemento la endodoncia. Entre las dos se salvan piezas dentarias y si ya la corona no sirve, entonces entramos al campo de la prótesis donde se coloca un perno, se coloca una corona, se coloca un puente, etcétera, etcétera, ¿no? Así que no es aprender odontología para extraer dientes, porque en ningún momento yo les estoy hablando de extracción, sino de salvar piezas dentarias y esa es nuestra obligación, ¿ya? La anatomía dentaria también tiene su importancia en lo que es la justicia. Hay la medicina legal, antes la medicina legal y la odontología legal iban juntas. Ahora la odontología legal ya es un campo solo, ¿ya?
Cuando ustedes atiendan a un paciente, les van a enseñar a hacer historias clínicas. Cuando ustedes estén en su consultorio, van a tener una tarjeta o un cuaderno o una computadora donde anoten todas las características que tiene la boca de ese paciente y las curaciones que ustedes han hecho. Entonces van a tener un registro. Si una persona muere por un accidente donde se ha quedado desfigurada la persona, etcétera, o por mala suerte un asesinato que no se encontró al paciente, a la persona por mucho tiempo, entonces recurren a esa ficha técnica que tiene el odontólogo. Y el odontólogo, en un examen forense que le hagan, ¿ya? Sacan una radiografía y el odontólogo le mostrará al forense la, la, la ficha que tiene, ¿no? Y ahí al leer dicen tal pieza, hay tal tipo de tratamiento, y entonces uno puede reconocer a los pacientes o a los seres humanos cuando han tenido este tipo de inconvenientes. Lo mismo sucede cuando hay accidentes aéreos y hay una un extremo calor o incendio en esos aviones que a veces sufren accidentes. ¿Qué sucede ahí? El esmalte es un tejido tremendamente resistente, ¿no? El esmalte puede tener a los 175 grados, el esmalte recién empieza a querer rajarse, ¿ya? Al tener pequeñas rajaduras, ¿ya? A los 400 grados, el esmalte recién empieza a querer reventar o explotar, ¿no? A los 800 grados, el esmalte puede carbonizarse, pero aún así, carbonizado el esmalte, ¿ya? Puede llegar hasta los 1100 grados, ¿ya? Es decir, que a los 800 grados, ¿ya? Puede carbonizarse, pero puede seguir calentando hasta los 1100 grados, ¿ya? Y todavía persiste el tejido del esmalte, el tejido de los dientes, y pueden hacerse estudios, ¿ya? Para reconocer si esos restos corresponden a un ser humano. Entonces, fíjense ustedes cómo va de 175, 400 grados, 800, hasta 1100 grados. Entonces, son tejidos tremendamente resistentes, especialmente el tejido adamantino. Entonces, gracias a esas situaciones, se pueden reconocer cadáveres y se pueden hacer estudios forenses en las personas a través de los dientes, ¿ya? Ahora, por eso es que ya en la facultad les van a enseñar odontología forense. Antes nos enseñaban a nosotros medicina forense. Ahora ya hay odontología legal y forense. Ojalá que cuando lleguen ahí, a ese nivel, entonces vean ustedes la importancia que tiene. Luego tenemos otra rama de la odontología que es la periodoncia. La periodoncia se refiere perio, alrededor, y donto, diente, todos los tejidos que rodean el diente. En periodoncia les van a enseñar todo lo que es referido a la encía, al ligamento periodontal, qué características tienen cuando son normales, qué características tienen cuando son anormales, cuál es el daño que pueden sufrir. Y se van a dar cuenta ustedes que un simple sarro, la suciedad en la pieza dentaria, puede causarnos infección o inflamación a nivel de la encías y eso puede ir dándonos retracción del hueso. Si yo tengo acá, ¿no? Los alveolos, los huesos, acá están los dientes, por ejemplo, y estos dientes tienen suciedad, ¿ya?
estos dientes tienen suciedad acá. Entonces se acumula suciedad acá a nivel del cuello del diente, ¿no? Y esta suciedad va a causar inflamación de la encía. Y esa inflamación de la encía hace que la encía se separe, ingrese el alimento acá, ¿ya? Y reabsorbe el hueso. Además de eso, puede ingresar al ligamento periodontal y el ligamento periodontal se daña y entonces el diente empieza a moverse solamente por la mala higiene. Empieza a moverse y el diente puede perderse. Entonces, todas esas situaciones, miren también, en lo que es la periodoncia, gira en torno al diente y su entorno. Ahora, odontopediatría. Tal vez algunas personas o algunos de ustedes ya han escuchado hablar de esto. La odontopediatría se refiere a las piezas dentarias de los niños. Cuando uno habla de las piezas dentarias de los niños, que son los dientes temporarios, llamados también dientes de leche, dientes caducos, dientes deciduos, etc., ¿ya? Son lo mismo, ¿ya? ¿Qué sucede con los dientes de los niños? En anatomía dentaria ustedes van a aprender que ningún padre, ninguna madre, ningún hermano, ningún abogado, ningún médico, ningún arquitecto, ningún ingeniero, ningún tipo de otra profesión puede ir al consultorio de ustedes y decirles, doctor o doctora, sáquele este diente a mi hijo porque va a cambiar. El rato que ustedes le obedezcan a esa persona, ustedes son más lagartos que ellos. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque se les está enseñando para que ustedes le expliquen a esa persona. Porque por más profesional que sea la persona de otra área, ¿ya? Por más profesional, por más famoso en su profesión que sea, los odontólogos son ustedes. Y ustedes no pueden ir al bufete de un abogado a enseñarle cómo se hace un escrito. Como el abogado no puede ir donde ustedes con su hijo y decirle sáquele este diente porque va a cambiar. Entonces tienen que tener la capacidad de explicar el por qué no se le debe sacar un diente a un niño. ¿Por qué? Porque la dentadura del niño juega un papel mucho más importante que la dentadura permanente. La dentadura del niño se llama temporaria porque tiene un tiempo exacto de duración y ahí caduca, ahí termina. Y ese tiempo de duración tiene que cumplirse porque al cumplirse el tiempo de duración, ¿ya? De este dientecito que estuvo así y está el otro acá, este dientecito va a ir reabsorbiéndose así y termina acá, por eso los dientecitos de leche terminan bailando, moviéndose, porque se acaba la raíz y el otro diente viene acá, reabsorbiendo la raíz. Entonces, cuando este diente cumple la función que le tocó desempeñar ahí y llegó a su término, va a desaparecer, va a salir y entonces el otro recién erupciona en la boca. Pero eso tiene un tiempo de vida, tiene un tiempo marcado. No es que a cualquier momento se da esto. No, no se da en cualquier momento. Por eso es que la dentadura temporaria tampoco se debe extraer o se debe sacar el diente del alveolo, que es una extracción, antes de tiempo. ¿Por qué? Porque son tan importantes los dientes de leche que gracias a los dientes de leche el niño aprende a hablar.
el niño aprende a masticar. El niño aprende a tener sus dientes en oclusión. ¿Ya? El niño aprende a hablar, a masticar, a estar en oclusión. El niño no se ve con cara de viejo, puede tener una dimensión vertical. ¿Ya? Y ese niño, ese diente de ese niño, le mantiene el espacio al diente que va a erupcionar. Mantiene el espacio. Y lo más importante, los dientes de leche hacen crecer los maxilares. Los dientes de leche se relacionan con el diente permanente, como han visto acá. Y ese diente de leche lo guía al diente permanente a que erupcione en su lugar. ¿Entendieron? O sea que si ustedes no saben explicarle a un tipo, por más genio de la arquitectura o de la abogacía, que sea, si no saben explicarle esto y le obedecen, ustedes son peores dentistas que el abogado. ¿Entendieron? Por eso, cuando les llegue un niño a la clínica, o ustedes lleven un niño a la clínica, sálvenle su diente cuando no esté en la época de recambio. Cuando ya ese diente no sirva, entonces hay que extraerlo para que no le cause tan poco daño a el diente que va a erupcionar. Porque si ese diente temporario está podrido acá y está con una formación de pus, ese pus va a dañar la envoltura que trae el diente permanente, va a ingresar pus acá y va a nacer un diente manchado porque el pus es ácido. Entonces, los dientes temporarios, cuando los extraemos antes de tiempo, le prohibimos al niño de empezar a hablar bien, incluso donde más se nota es en el hablar, ¿ya? Porque si ustedes extraen los dientes temporarios antes de tiempo o el niño los pierde, entonces ese niño va a pronunciar letras o palabras un poco raras y se le va a quedar hasta la mayoría de edad y no va a poder cambiar su forma de hablar. ¿Por qué? Porque supónganse, acá yo tengo los dientecitos de leche, los incisivos. Los incisivos. La lengua tiene que tocar en los incisivos de leche para pronunciar bien una letra o una palabra. Si no hay estos incisivos acá, la lengua va a pasar hacia el labio y la palabra o la letra se va a pronunciar de una forma diferente. Entonces estamos alterándole a ese niño la forma de hablar. Si nosotros extraemos los dientes temporarios antes de tiempo, evitamos que los maxilares crezcan, que la cara del paciente, de ese niño, desarrolle normalmente. Y cuando toque el recambio de los dientes permanentes, que son más grandes, ¿ya? Entonces esos dientes permanentes van a aparecer unos encima de otros, ¿ya? ¿Por qué? Porque no va a haber espacio. Entonces, tengan cuidado, ¿ya? Con el conocimiento de la anatomía dentaria, porque es muy importante. Y fíjense ustedes, no es solamente extraer. Los dientes de los niños tienen un tiempo de duración y ese tiempo de duración tienen que respetar. ¿Han entendido? Sí, doctor. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿me podría explicar otra vuelta sobre los incisivos que tienen pus en la parte interior, en los dientes de leche? No es que tengan pus, sino que cuando la dentadura temporaria no se atiende, ¿no? Entonces acá yo tengo un diente temporario y ese diente temporario va a ser reemplazado por un permanente que está acá dentro del hueso formándose. Y este diente permanente va a ser mucho más grande que el temporario. Entonces,
el maxilar tiene que crecer y va creciendo porque necesita espacio. Entonces, este diente permanente va a tocar la raíz de este diente temporario y empieza a desgastarla por un proceso llamado reabsorción. Y entonces va descendiendo este diente y va reabsorbiéndose esto. Eso es lo normal. Pero ¿qué sucede si este diente tiene su raíz ahí completa? ¿Ya? Y acá este diente se llenó de caries y está podrido. Entonces se forma acá, en el ápice del diente temporario, pus acá. Esto es infección. Y esa infección puede estar por tiempo ahí. Entonces este diente permanente va descendiendo y llega a tocar con esta infección, con este pus, porque el diente temporario está podrido. Este diente permanente viene protegido por una pequeña capa y este pus puede romper con un movimiento que se puede hacer en la boca, puede romperse la capita y al romperse la capita este pus puede penetrar ahí adentro. Y al penetrar ahí, entonces ese diente permanente que es nuevo y está en formación va a estar en contacto con el pus y ahí van a nacer dientes manchados porque el pus es ácido. Entonces, por eso es que ustedes tienen que saber, no es lo importante que sepan si se formó pus ahí en el diente o no. Lo importante es que ustedes sepan por qué se deben cuidar los dientes de leche. ¿Entendieron? Sí, doctor, gracias. Yo hago otra consulta. Los dientes permanentes, ¿y por qué tendrían que salir por encima de la encía? No te he entendido mucho. Cuando están saliendo ya los dientes temporarios, en algunos suele pasar que por encima de la encía sale ya el diente permanente. Más o menos yo creo que me has querido preguntar esto. Aquí está el diente temporario, ¿no es cierto? Sí. Aquí, ¿ya? Y resulta que ese diente temporario está en la boca. Y el diente permanente vino y se apareció acá. Y el diente temporario sigue estando ahí todavía. A ver, si este diente, fíjense cómo se necesita razonar en esta materia. Si este diente permanente está encima de este temporario, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es que, es que este diente temporario cumplió su tiempo y no lo extrajeron a tiempo. Entonces el diente permanente se desvía y sobresale o sale sobre él. ¿Por qué? Porque no lo extrajeron a tiempo. Por eso se llama temporarios. Si este diente erupciona a los 7 años y el temporario, y ya el niño tiene 8 años y el temporario sigue, ¿dónde quedó el tiempo de término de ese diente? Este diente temporario ya movió tal vez algún rato de eso. Y como no se salió solo, tampoco lo ayudaron a salir. Entonces la encía lo vuelve a tomar y este diente permanente sale por encima o sale por detrás. ¿Entendieron? Sí, doctor. Entonces, por eso se llama temporario, porque tienen un tiempo de duración. O se llaman caduco, porque tienen una fecha de vencimiento. De leche, ¿ya? Porque es la etapa del niño.
Entonces, todas esas características tienen que saber y tienen que saber explicarlas. Y miren ustedes, el año pasado ya ustedes han pasado clases presenciales y ustedes pasan ESI, ¿no es cierto? ESI se llama, ¿no? Estomatología. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes cómo esto va relacionado. Entonces, la ESI es estomatología, ¿qué más? Investigación. Investigación, ¿cierto? Esos son planes de la Organización Panamericana de la Salud. Antes se llamaba OPS, la misma materia se llamaba OPS, ¿ya? Pero son planes y planificaciones de la Organización Panamericana de la Salud Bucal. En ESI, ¿qué hacen? A ver, ¿qué hacen en ESI? ¿Qué han hecho en ESI el año pasado? Prevención. Prevención y educación sobre la limpieza bucal. ¿Y dónde fueron a hacer eso? Fuimos a hacer en los recintos penitenciarios también, doctor. Ahora, ¿qué colocaron a los niños en esa escuela? Flúor. Flúor, doctor. ¿No es cierto? Fluoro. Yo no miento, son ustedes los que me van a contar. Ahora, vean ustedes me van a comentar, si lo que hicieron está bien. A ver, yo voy a decir, aplico el plan de prevención. Prevención, prevenir, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué voy a prevenir? ¿Cuál es la meta de prevenir algo? En este caso, de prevenir en los dientes. ¿Qué estoy previniendo en los dientes? La caries. La caries. Las caries. La caries. ¿Sí? Escuchen bien y apréndanlo bien, pero no le digan a nadie porque se pueden molestar. Entonces ustedes van a prevenir la caries. ¿Y cómo se previene la caries? ¿Con flúor? Un buen cepillado. Con buena higiene. Buena higiene. Entonces, ¿qué se llama el aparatito que se usa para la buena higiene? Cepillo de Cepillo. Cepillo dental. Cepillo. Entonces, cuando uno va a hacer prevención, uno va a enseñarle un cepillado a los niños, que algunos de ellos nunca se han cepillado. Y uno le dice, mira, aquí pones el colino, esta cantidad, y pones el cepillo así en tu boca y empezás a hacer esto. Y lo vas a hacer por lo menos 3 veces al día. Están previniendo la enfermedad. Si ustedes no le enseñan el cepillado de los dientes a los niños, no están previniendo nada. ¿Por qué? Porque el flúor se coloca cuando no hay caries. Y díganme ustedes en las escuelas donde fueron si vieron a un niño sin caries. No. ¿No ven? Por eso las cosas hay que hacerlas paso a paso. Entonces uno separa a los Todos niños. tenían caries. Uno separa a los niños que tienen dentadura más o menos sana, encarga a un grupo así, separa a los niños, y esos niños que tienen dentadura sana, se les enseña el cepillado. Son los más indicados para prevenir porque tienen dentadura más o menos sana. Entonces el cepillo les va a prevenir mejor, ¿no? Porque el cepillo tampoco le va a prevenir al que tiene caries. Y después de enseñarle a cepillar a esa persona que tiene la dentadura sana, le aplican flúor y ahí sí están jugando
el cachoquinacena. Pero si ustedes ponen flúor y enseñan técnica de cepillado, el cepillado todavía, no importa que haya caries, puede limpiar para tratar de detener un poco la flora microbiana. Pero el flúor ya no. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que tener, imagínense, si al niño se le enseña cepillado, se le coloca flúor, se le coloca sellantes, ¿para qué más prevención? ¿Ah? Parece barato esto, pero en su consultorio háganlo y cobren también. Y cobren bien. ¿Por qué? Porque no esperen que el diente esté dañado para curarlo. Y si ustedes hacen esto, entonces están entrando a este campo de la odontopediatría, aprendiendo a cuidarle los dientes a los niños. ¿Entendieron? Y en esa escuela, donde ustedes puedan ir, o en las escuelas donde vayan, cuando hay niños con caries, entonces ya ustedes tienen que ver dónde es la escuela y hablar con sus padres. Mire, yo al año me toca tercero o cuarto año, ¿no? Su hijo va a tener tal edad, va a estar en tal curso. Yo puedo venir y recogerlo o llévemelo usted a la facultad, yo lo voy a curar. ¿Se dan cuenta? Entonces ya están haciendo un enganche con sus pacientes. Esa es la forma de hacerlo. ¿Entendieron? Esa es la forma de prevenir. ¿Ya? El cepillo no importa, por más barato que sea, es cepillo. Y la clave es que los niños sepan manejarlo. Por eso, si tienen la posibilidad, cuando vayan a una escuela, llévense 10 cepillos. Llévense 10 pastitas de colino pequeñitas. ¿Ya? Enséñenle al niño a cepillarse y regálenle el cepillo y el colino. Y ese niño, cuando se le haga hábito, va a pedir que su padre le compre otro cepillo y otro colino. ¿Por qué? Porque va a decir, mi doctorita o mi doctorcito allá en la escuela me enseñó así y me dijo esto. ¿Entendieron? ¿Alguna pregunta? No, doctor, todo estaba claro. Ahora, aquí les aconsejo que traten de tomar buenos apuntes. Si graban la clase, tomen apuntes. Y si su grabado está bien, pásenlo a su cuaderno. Ya, no importa con todas las huevadas que uno habla. Fíjense acá esta situación. Presencia del diente en el sistema dentario y el aparato masticador. Vamos a entender aquí una situación. El diente, el diente ¿Qué sucede con el diente? Está formado por tejidos. Y si está formado por tejidos, ¿qué es el diente? Un órgano. Un órgano. ¿No es cierto? Un órgano. Ese diente individual es un órgano. Ahora, yo tengo acá un diente, cualquiera sea. Un diente es un órgano. Está formado por células, las células forman el tejido y es un órgano. ¿Ya?
Este órgano que es el diente, cuando está uno al lado de otro, ¿qué forma? El arco dentario. Un arco dentario. Aquí está, uno al lado de otro, forman un arco dentario. Este arco dentario está en los maxilares. Entonces, ¿cuántos maxilares tenemos? Dos. Inferior y Cada superior. maxilar, el superior y el inferior, va a tener entonces, ¿qué cosa? Va a ser depositario de un arco, ¿no es cierto? Ahí ese maxilar superior va a tener procesos alveolares, ahí van a estar las cavidades alveolares, ahí van a estar los dientes. Entonces, un arco, ¿no? Un arco en el maxilar superior, un arco en el maxilar inferior. ¿Quiénes forman el arco? Los dientes. Los dientes. Entonces, ¿quién es la unidad principal del arco? Dientes. El diente. Los dientes. ¿Vamos? ¿Ya? Ahora, el diente es la unidad principal en el arco y en el sistema dentario. Ahora, yo tengo un arco superior y acá tengo un arco inferior. Este arco superior y este arco inferior, los dos arcos forman el sistema dentario. Estos dos arcos. O sea que los dientes primero forman un arco superior. Los dientes forman un arco inferior. Los dos arcos unidos forman el sistema dentario. ¿Y quién es la parte importante en los dos arcos que forman el sistema dentario? Los dientes. Por eso se dice que en el sistema dentario la unidad principal es el diente. Por eso, alineado uno al lado de otro, forma un arco. Cada maxilar tiene un arco dentario. El maxilar superior tiene uno, el maxilar inferior tiene uno, o mandíbula. Entonces son dos arcos. Ambos arcos forman el sistema dentario. ¿Y por qué se llama sistema? A ver, ustedes que son capos para la anatomía humana. ¿Por qué se llama sistema? Porque es un conjunto de órganos, ¿sabes? Es un conjunto de grupos dentarios, los incisivos, el canino, premolares y molar. ¿Qué más? Sigan, sigan. De las adivinanzas va a salir algo. Más o menos Es eso un es. sistema de órganos que sirven para una misma función. Eso más o menos es. ¿Por qué? Porque si es un sistema, ¿por qué sistema? Miren, vamos a ir a anatomía humana. Yo digo sistema circulatorio. Sistema circulatorio, no sé si llevarán ustedes corazón, antes nos enseñaban así, todo el cuerpo humano. Ahora ya no sé, creo que ustedes enseñan las orejas nomás. ¿No? Entonces, digamos sistema circulatorio. Corazón, arteria y venas. ¿Sí? Ese es el sistema. Todos cumplen la misma función. ¿No es cierto?
todo. Por todos pasa la sangre. Se bombea, circula y vuelve al corazón. Sistema. Todo funciona igual. Lo mismo pasa aquí. Lo mismo pasa acá. ¿Por qué se llama sistema dentario a los dos arcos dentarios? Porque están compuestos por los mismos elementos o por elementos similares. Dientes, alveolos, hueso, dientes, alveolos, hueso. Todos los componentes son similares. ¿Entendieron? Sí, doctor. ¿Y qué hacen esos elementos similares? Diente, alveolo y hueso. Como dijo su compañero, cumplen la misma función. ¿Ven? La misma función, ¿no? Entonces, es como le decía, el corazón hace circular la sangre, va por la arteria, circula y vuelve por la vena, etcétera, y sigue circulando y circula. La misma función, ¿no? Lo mismo acá, por eso es un sistema. Hay dientes, hay hueso, están los alveolos y cumplen una función similar. Por eso se llama sistema dental. Entonces, el diente es la unidad. Si no hubiera diente, no hubieran arcos. Tuviera el reborde alveolar nomás ahí. No hubiera el arco dentario. Entonces, no hubiera el sistema. ¿Entiende? Por eso se dice la unidad principal en el sistema dentario. El diente es un órgano. ¿No es cierto? Y como órgano es la unidad principal del sistema dentario. Ahora, esa unidad principal que forma el arco superior, que forma el arco inferior y que forma el sistema, es también la unidad principal del aparato masticador. Fíjense, ya no es sistema aquí, es aparato. ¿Entendieron? Fíjense la diferencia. Vamos a diferenciar aparato de sistema. En el sistema hemos visto que los elementos son similares y cumplen la misma función o funciones similares. El aparato es algo mayor. ¿Ya? Les voy a dar el mismo ejemplo. Si yo digo aparato circulatorio, ¿no? Entonces, cuando yo digo aparato circulatorio, ya no me refiero solamente a arteria, vena y corazón, sino que ya ingresa otro elemento. El corazón, la arteria y la vena, ¿qué hacen? Circular la sangre, ¿no es cierto? Pero ¿qué otros elementos participan ya como parte del aparato circulatorio? ¿Se acuerdan? Los pulmones. ¿Y qué hace el pulmón? Ya no hace circular la sangre. ¿Qué hace? Bombeo. ¿Qué hace? ¿La oxigena? Le pone oxígeno, ¿no es cierto? En una función diferente. ¿Ya? Ya no hace circular la sangre, sino la carga de oxígeno. ¿Y luego dónde pasa la sangre? ¿Ah? ¿Dónde pasa? A los riñones, ¿no es cierto? A los riñones. ¿Y en los riñones qué hace la sangre? Es purificada, es filtrada. El desecho lo eliminamos como orina y lo otro sigue circulando. ¿Se dan cuenta? Funciones diferentes. Entonces, los dientes también son parte del aparato masticador. El aparato ya es un elemento más grande, mayor,
formado por elementos que cumplen funciones diferentes. ¿Ya? Por eso va gradualmente, diente, órgano. Ese diente, órgano, forma el arco, tenemos dos arcos, forma el sistema dentario. Es la unidad principal. Y es la unidad principal también del aparato masticador. Porque por más que existan otros elementos en el aparato masticador que cumplan funciones diferentes, si no hay dientes, no hay masticación. ¿Me han entendido? ¿Sí? Por eso, miren ustedes, viene el diente como unidad principal, el órgano dentario, que es unidad principal del sistema, forma un arco superior, un arco inferior, y ambos arcos forman el sistema. Este sistema dentario, que tiene como unidad principal al diente, es parte componente del aparato masticador. A ver, aquí tenemos 5 componentes del aparato masticador. ¿En cuál de esos componentes está el sistema dentario? En los Los maxilares. maxilares. En los maxilares. Entonces, fíjense ustedes que acá dice los dos maxilares o ambos maxilares, superior, inferior. ¿Qué tiene cada maxilar? ¿Qué tiene? Arcos. Un Arco arco. dentario. Entonces, aquí está el sistema dentario porque cada maxilar tiene el arco y hay dos arcos, está el sistema dentario en los maxilares como componente del aparato masticador. Y si ese sistema dentario es parte del aparato masticador, ahí tenemos el ejemplo de que el diente es también la unidad principal del aparato masticador. Entonces, la otra característica que tienen los maxilares, aparte de tener los arcos y contener el sistema dentario, es que los maxilares, si ustedes se tocan la cara en la parte a nivel de la nariz, ¿no? Y abajo, a nivel de la mandíbula, van a ver ustedes que los maxilares también sirven como esqueleto facial para que asienten ahí o reposen los tejidos blandos de la cara. El segundo componente del aparato masticador son los músculos. Los músculos pueden estar formando las paredes de la cavidad bucal. ¿Qué músculos forman las paredes de la cavidad bucal? Tenemos el orbicular de los labios y tenemos los buccinadores, ¿no es cierto? Esos son parte de las paredes de la cavidad bucal. Pero también hay otros músculos que son los que producen los movimientos de la mandíbula. ¿Qué se llaman esos músculos? Los Son los masticadores. músculos masticadores, ¿no es cierto? O de la masticación. Macetero, como dijo su compañero, temporal, y los pterigoideos, especialmente el pterigoideo interno o medial. ¿Sí? Entonces, esos músculos cumplen otra función, ¿eh? Como paredes y como movimiento de la mandíbula. Luego tenemos la ATM, o articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular, como ustedes saben, conocen, está compuesta por estos dos elementos importantes. La cavidad glenoidea del temporal, que está por detrás de la apófisis del temporal o apófisis cigomática. Y en esa cavidad glenoidea va y se aloja el cóndilo de la mandíbula. Y gracias a esa articulación, la mandíbula puede desplazarse. ¿Sí? La mandíbula puede desplazarse en sus movimientos o excursiones. Luego tenemos los tejidos blandos. ¿Ven? La ATM cumple otra función. Luego tenemos los tejidos blandos. En la cavidad bucal tenemos
muchos tejidos blandos, tanto en su interior como en alrededor. Los labios, los carrillos. Si ponen la lengua hacia su paladar, tienen la bóveda del paladar, el velo del paladar un poco más atrás, el istmo de las fauces más atrás. Abajo el piso de la boca. En el piso de la boca la lengua. Las glándulas salivales, que tienen una gran importancia también en la masticación. Entonces, si bien estos tejidos blandos, uno pueden ser, como los labios y carrillos, pueden ser paredes de la cavidad bucal, otros participan en la proporción de humedad al bolo alimenticio, como la glándula salivar, la lengua que lo va llevando y lo va desplazando, y el istmo de la fauce que permite el paso del bolo alimenticio hacia el sistema gástrico, ¿no es cierto? Entonces todos participan. Y volvemos acá. ¿Qué hay en el aparato masticador? Están los vasos. Ya hemos visto de dónde vienen los vasos sanguíneos, arterias y venas, ¿no? Ya hemos visto cuáles son los nervios. Provienen del quinto par o trigémino. Entonces, ya no vale la pena repetir. Entonces, fíjense que acá tengo 5 elementos y estos 5 elementos conforman el aparato masticador. Esos 5 elementos, los dos maxilares, los músculos, la ATM, los tejidos blandos, vasos y nervios. Eso es el aparato masticador. Y de este aparato masticador es parte del sistema dentario. De este aparato masticador es la unidad principal, el diente. Porque ¿de qué nos sirve tener los músculos, la ATM, los tejidos, los vasos, si no hay los dientes? No puede ser aparato masticador si no hay dientes. Por eso es que la unidad principal del sistema y del aparato masticador son los dientes. Todo esto ya es el aparato masticador. A este aparato masticador, que está compuesto por 5 elementos, ya se le puede ampliar aumentando otros elementos como el hueso hioides. El hueso hioides, como ustedes se acuerdan de anatomía humana, es un hueso que no se articula con otro hueso, sino está elevado por músculos, los infraioideos y los supraioideos, ¿no? Entonces, se puede aumentar al aparato masticador el hueso hioides, se pueden aumentar los cartílagos de la laringe o cartílagos laríngeos, como son el cartílago cricoides, el tiroides y el aritenoides. Y como les decía, la musculatura infraioidea. Entonces, cuando se le aumenta estos elementos, hueso hioides, cartílagos laríngeos, ¿ya? Y la musculatura infraioidea, entonces se conforma el esqueleto visceral superior. Entonces, no confundan, el aparato masticador está conformado por estos 5 elementos. Si a ese aparato masticador yo le aumento el hueso hioides, los cartílagos laríngeos y los músculos infraioideos, se transforma en el esqueleto visceral superior. ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Entendieron? Sí. Sí, doctor. Ya. Ahora,
¿Qué característica tiene el hueso hyoides? Este autor, Stell, dice que el hueso hyoides es el balancín del aparato dental. ¿Ya? ¿Por qué es el balancín del aparato dental? Porque el hueso hyoides no está articulado a otro hueso, sino que está, como les decía, sujetado, suspendido sobre los músculos o por los músculos infrahyoideos y suprahyoideos. ¿Ya? Ustedes conocen los músculos infrahyoideos, el tiroideo, esternotiroideo, homoyoideo y esternotiroideo. Y los suprahyoideos, digástrico, estiloioideo, genioideo, miloioideo, etc. ¿Ya? Que son depresores mandibulares. Entonces, ese hueso hyoides está sujetado por por esos músculos. Entonces, al abrir y cerrar la boca, el hueso hyoides hace como un balance. Por eso Estel le dice el balancín del aparato dental. Entonces, no confundan acá aparato masticatorio o aparato masticador formado por 5 elementos. Cuando se aumentan estos elementos, hueso hyoides, cartílago, laríngeo y la musculatura infrahyoidea, se transforma en el esqueleto visceral superior. ¿Entendieron? ¿Alguna pregunta tiene alguien? ¿Ninguna pregunta? No, doctor. ¿Ya están pasando clases de fisiología? Todavía, ¿no? Todavía. Solo teoría pasamos uno. En práctica, todavía. No, pero la teoría ya van a empezar hoy día, porque a Sí, las 12 y doctor, media dentro es de todo. 10 minutos, a las 12:30. Muy bien, Sí, doctor, gracias. ya. Entonces, Una pregunta, doctor. ¿Cómo se llama el tema que estamos avanzando? ¿estás seguro que me estás preguntando eso? ¿Tienes el texto? No, recién lo voy a adquirir hoy día, doctor. Entonces de nada sirve que te dé el nombre del tema. Anda a buscar el texto y ahí deshojas y si has tomado apunte te vas a dar cuenta rapidito dónde estás. Gracias, doctor. ¿Ya? Porque sin el texto, si no tenés el texto ahorita, no podés hacer nada. Ya, entonces, con ustedes, bueno, por ahora, miren, no llegan a 200. En la primera ventana, ¿cuántos hay? ¿Cuántos hay en la primera ventana? Y en la segunda, no, 99 hay. 98 sí, mejor dicho. Y en la segunda hay 96. ¿No? ¿O me equivoco? Sí, Entonces, doctor. Sí, doctor. como ven, he hecho un vistazo en las listas y son 300. La última vez eran, el otro día que no se habían hecho cambios todavía, habían 349, creo. Ya, mañana ya voy a imprimir las listas definitivas. Ahora nos han mandado un aviso que ya están las listas definitivas. ¿Qué pasó, Gloria? Gloria, ¿quieres preguntar algo? No, perdón, doctor, disculpe. Ya. Entonces, como ven, dos ventanas
en la teoría no se llenan. Lastimosamente es así, ya, pero no hay problema, no hay ningún problema. Mi obligación es enseñar. Por favor, a las personas que tienen todavía iniciales en su perfil, pongan su foto de perfil. Hoy va a ser el último día. La siguiente clase se lo va a borrar y no van a poder ingresar a la clase. ¿Ya? El día martes, ojalá que ya el grupo esté completo. Vamos a completar todo. Yo voy a mandar un aviso al grupo del martes, al grupo del miércoles. Tal vez si es que hubiera alguna necesidad, ya los mensajes se mandan por grupo. Cuando es para todos, yo le voy a mandar aviso al grupo general. Pero por favor, lean, ya lean los avisos que uno les manda. No se queden, bueno, algunos no miran y empiezan a preguntar cosas que tampoco está bien que lo hagan. Traten de leer siempre lo que uno les manda, ¿ya? Si no tienen alguna pregunta, prepárense para su clase de fisiología. Nos vemos con el grupo del martes, el martes, y así sucesivamente. ¿Ya? Cualquier novedad, cualquier noticia, yo les voy a hacer conocer, les voy a avisar. ¿Listo? Que les vaya bien. Doctor, yo tengo una preguntita. Doctor, para el cambio de grupo práctico, fui a UTI y me dijeron que con usted nomás tengo que arreglar. Chao. ¿Qué querías preguntar? Doctor, para el cambio de grupo práctico. No hay cambio de grupo. Yo no hago cambio de grupo. Fui a UTI, doctor, y me dijeron que con usted tengo que coordinar. O no sé si a otro lugar puedo ir. ¿Qué problema tenés? Me choca una materia, una teoría. No, las materias no chocan porque no tienen rueda y no tienen volante. O sea, se cruzan. ¿Qué materias se cruzan? La teoría de patología. ¿Qué día tenés práctica vos de anatomía dentaria? En el grupo B6 estoy. El miércoles. Sí, pero, o sea, en el grupo práctico, porque ahora lo movió en los madrugues, ¿no, doctor? Y entonces, pero después vamos a retomar, me dijo. Claro, es que eso que estamos haciendo en la mañanita es teoría. Cuando se vuelva presencial al grupo, cuando pasemos prácticas presenciales, entonces todo el mundo conserva su grupo. Sí, en ese caso, doctor, quería ver si hubiera la posibilidad de cambiarme al B7. Es que yo no puedo cambiarte ahorita porque no tengo mi lista y no puedo cambiarte ahorita porque no estamos ni siquiera en presenciales. Y eso ya puedo. Si es que se da, es porque yo tengo que hacerte el favor nada más. Ok, doctor. Ya está bien, doctor. Gracias. Pero no me hablen todavía de cambiar de grupo porque no hay esa situación.